oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Qué salmo, qué oración más íntima de David. Y es la misma oración que podemos hacer tú y yo en esta mañana. Adoremos juntos el nombre del Señor. Para eso estamos aquí en esta mañana. Ahora Luisito desde allá atrás saltaba y gritaba en gozo por vernos. Y qué alegría poder tener ese mismo gozo cuando venimos a la casa del Señor. Así que yo te invito a que te levantes en esta mañana, sonrías, pero sobre todas las cosas que alabes de tu corazón, que prepares tu corazón y tu mente para estar en comunión con nuestro Dios. Cantamos juntos. Rey de reyes, te adoramos.
glorificamos tu nombre. Gracias por recibir esta alabanza, Señor. Gracias por permitirnos cantar y alabar tu nombre, Señor. Ayúdanos a reconocer en cada momento y en cada estado, Señor, tu soberanía y tu poder, Señor. Gracias por traernos aquí en esta mañana. Permítenos seguirte alabando y glorificando tu nombre de una manera que te agrade en esta mañana, Señor. Mira nuestros corazones y transfórmanos, Señor. A ti cantamos. Tú calmaste, con tu voz la oscuridad huirá. Por tu poder puedo sentir tu presencia. Por tu poder mis ojos vuelven a ver, mi corazón cree que no hay imposibles para Dios, no hay montaña que Él no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió, no hay imposibles para Dios. Y con tu voz restauras toda mi alma. Y con tu voz revives sueños en mí. Por tu poder puedo sentir tu presencia. Por tu poder mis ojos vuelven a ver, mi corazón cree que no hay imposibles para Dios, no hay montaña que no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió, no hay imposibles para Dios, no hay imposibles para Dios. Toda muralla Él ya derribó. Gloria a aquel que el mar abrió, no hay imposibles para Dios. Sé que veré su gran poder, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Sé que veré su gran poder, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Sé que veré su gran poder, no hay poder como el
veces que es fácil cantar esta canción, tiene un ritmo pegajoso, pero más que el ritmo, y le voy a pedir a los músicos que me perdonen por esto que voy a hacer, pero creo que tenemos que decir esto con seguridad en esta mañana. Sé que veré su gran mover. Yo sé que voy a ver su poder, porque no hay poder como el poder de Cristo. Acabamos de cantar que las montañas no es lo que tú y yo querramos, pero lo que el Señor ya ha ordenado en nuestras vidas. Con seguridad podemos decir que lo veremos. Lo que Dios tiene para nuestra vida lo veremos y viviremos en su voluntad, porque no hay poder como el poder de Cristo, y eso nos da seguridad para seguir y enfrentar nuestro mañana. Así que yo quiero que ustedes canten con fuerza en esta mañana. Sé que veré su gran poder, porque no hay poder como el poder de Cristo. Así que canta con nosotros en esta mañana. Que veré con fuerza, iglesia, su gran poder. No hay poder como el poder de Cristo. yo creo en esta mañana, Creemos hoy, que voy a ver la llenos voluntad de del Señor fe, en mi vida. que no hay El poder poder de Cristo en mi como vida. el poder de Cristo. Sé que veré su gran poder. No hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Amén. Dice el Salmo 119: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Cantamos en esta mañana a un Dios de maravillas, de autoridad y poder. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame,
Gracias por amarnos tanto que nos diste a tu Hijo como pago de nuestro pecado para nuestra salvación, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el milagro de la salvación en nuestras vidas. A ti te cantamos en esta mañana porque es un fruto, Padre Celestial, de nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro reconocimiento de que a ti te debemos todo, Señor. Gracias por traernos a tu casa, por permitirnos estar aquí en tu presencia, Señor. Y gracias por redimirnos y cambiarnos y transformarnos todos los días, Señor, para ser más como tú. A ti te damos toda la gloria y toda la honra y te suplicamos que tú seas como el predicador de tu palabra, que traiga palabra tuya, Señor, que sea de ánimo y de transformación también para nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a comenzar con un momento de oración. Padre, encomendamos en tus manos la predicación de tu palabra en esta mañana. Rogamos tu ayuda, tu dirección y también que tú nos ayudes a entenderla y a tomar las decisiones correctas para ponerla en práctica. Bendice a tu iglesia en esta mañana. En nombre de Cristo. Amén. Continuamos con la serie Venciendo el pecado. Continuamos con la serie Victoria sobre el pecado. En el primer sermón, hace 2 domingos atrás, estudiamos el concepto de pecado. Vimos que el pecado era la violación o transgresión de la ley de Dios. Vimos que el pecado tiene un alcance universal. La Biblia declara en múltiples ocasiones que todos nosotros somos pecadores y todos nosotros hemos violado, antes o después, de una manera o de otra, hemos violado la ley de Dios. Y también hicimos un estudio general, digamos que abuelo de pájaro, como dice César Vidal, de los 10 mandamientos. En el segundo sermón estudiamos la provocación al pecado, la tentación. Cómo Satanás nos incita, nos asedia, nos seduce para que caigamos en pecado, usando al mundo, usando la carne que habita en nosotros. Satanás trata de tumbarnos, de derribarnos para que caigamos en pecado. Y vimos que nosotros, si tenemos las actitudes correctas, podemos vencer la tentación y mantenernos en santidad. Y vimos cómo Jesús venció a Satanás y venció la tentación. Vimos que Jesús 3 veces dijo, no, porque escrito está, y citó 3 veces el libro de Deuteronomio. Importante que nos preguntemos, y con eso quiero comenzar en esta mañana, ¿esta capacidad de derrotar a Satanás y de rechazar la tentación fue única de Jesús? ¿Solo Jesús, por ser el Hijo de Dios y por tener poderes sobrenaturales, pudo vencer la tentación? ¿Podemos también los cristianos mantenernos en victoria y limpios delante de Dios usando esta práctica espiritual de acudir a la palabra, someternos a ella, obedecerla para que nos santifique y nos transforme? Vamos a mirar en eso con detalle en esta mañana. Y quiero empezar también llamándoles la atención sobre un detalle importante en el saludo del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. Pablo les dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Estaba escribiendo a toda la iglesia. A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Santificados en Cristo y llamados a ser santos. Las dos cosas, vamos a hablar de eso hoy. Con todos los que en cualquier parte y en cualquier tiempo, también pudiéramos decir, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo está diciendo que toda la iglesia y que todos los cristianos, todos los que invocan el nombre de Jesucristo como Señor y Salvador, han
han sido santificados y son llamados también a vivir en santidad. Por tanto, la capacidad de vencer la tentación, la capacidad de triunfar con la palabra, la capacidad de honrar a Dios con una vida limpia, no fue solo para Jesús ni solo para los corintios. También es una capacidad, una disciplina, un llamado a cada uno de nosotros. Cuando Pablo escribe a los Efesios, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos en Cristo que están en Éfeso. Cuando escribe a los Filipenses, dice: a los santos en Cristo que están en Filipo. Cuando escribe a Colosas, dice a los colosenses, dice: a los santos en Cristo que están en Colosas. Y no se estaba refiriendo solo a un grupo de cristianos fieles y maduros que estaban viviendo una vida diferente. Se estaba refiriendo a toda la iglesia. Se estaba refiriendo a ti y a mí también. Y a lo largo de la historia han habido diferentes corrientes teológicas y diferentes conceptos sobre la santificación, sobre qué significa ser santo, sobre la lucha contra el pecado. Ha habido algunos grupos y denominaciones que han creído que la santificación es una obra instantánea que ocurre en el momento de la salvación y de la conversión. Otros han creído que es un proceso de crecimiento que tomará toda la vida hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Otros creemos las dos cosas. Creemos que Dios nos santifica, que es parte de la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del cristiano, pero que también nosotros somos responsables de seguir creciendo en nuestra conducta cristiana. Hay una diferencia entre la santificación posicional o legal y la santificación conductual y de vida. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, somos adoptados como sus hijos, somos sellados con el Espíritu Santo, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida y hay un lugar preparado para nosotros en el cielo. Ya no somos ciudadanos de este reino, sino del reino de los cielos. Eso es santificación legal, posicional. Dios nos separa para sí, nos compra con la sangre de Jesucristo y nos sella con el Espíritu Santo. Pero Dios también nos llama a vivir en santidad. También hay una santificación de conducta. Algunos creen que la santificación es una obra exclusiva de Dios, de manera que el creyente no tiene nada que hacer, ni hay nada que pueda hacer para santificarse a sí mismo. Otros creen que es una responsabilidad absoluta y exclusiva de los creyentes, que toda la carga está sobre nuestros hombros después de la salvación. Sin embargo, la Biblia enseña las dos cosas. La Biblia enseña que Dios obra y hace su parte y nosotros tenemos que asumir disciplinas espirituales y desafíos conductuales para vivir y crecer hasta la estatura de Jesucristo. Ha habido también muchas herejías bien desviadas de la verdad de Dios. El catolicismo cree que un santo es una persona fallecida a quien la Iglesia Católica, tras un riguroso proceso legal y teológico llamado canonización, donde el Papa tiene la última palabra, determina que este creyente es un santo. Reconoce oficialmente que esa persona vivió las virtudes cristianas en un grado heroico y murió como mártir por su fe y por tanto puede recibir culto público de veneración en toda la Iglesia Universal en todos los tiempos. Y se le asigna una fiesta en el calendario litúrgico y se propone como un modelo a seguir. ¿Cuántas herejías en un solo concepto de santo en la Iglesia Católica? Los testigos de Jehová consideran que los santos son únicamente los 144,000 ungidos que van a vivir en el cielo. Nadie más es santo, nadie más tiene Espíritu Santo. Solo esos 144,000 son bautizados con el Espíritu Santo y son reconocidos como santos. ¿Cuánto error? ¿Cuánta distancia de la verdad que está en la palabra de Dios? En la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4, encontramos enseñanzas prácticas. Si nos ponemos a escarbar en este pasaje vamos a encontrar muchas cuestiones teológicas, pero el lenguaje, la manera en que Pablo escribe a los Efesios es práctico, porque la carta a los Efesios es una carta práctica. El tema central de la carta a los Efesios es la conducta en Cristo. Y Pablo está hablando de cómo vivir en santidad, cómo vivir de tal manera que sigamos un proceso de santificación. Quiero leer los versos del 17 al 32. Los voy a leer rapidito. Escúchenme, síganlo con la vista. Pasaje importante en la carta a los Efesios. Dice Pablo: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Miren cómo él dice, y afirmo juntamente con el Señor,
Que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hable en verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que robaba, que no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcan al Espíritu Santo, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Clase práctica del apóstol Pablo. Ejemplos prácticos que vamos a mirar juntos. Santificación como proceso, santificación en la práctica. Hay tres verdades sobre la santificación bien claras en este pasaje. Lo primero, la santificación es el propósito o uno de los propósitos importantes de Dios al salvarnos en Cristo. La santificación es uno de los resultados gloriosos de la salvación en Cristo. La salvación es una de las evidencias de que alguien está en Cristo. Por eso dice Pablo, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden como andan los gentiles. Ya no pueden andar como ustedes andaban antes de Cristo. Y describe esa vida. Dice Pablo, en la vanidad de la mente, en la dureza del corazón, siendo insensibles, entregados a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo dice, ya no vivimos así, ya no podemos vivir así, ya no es la vida que tenemos que seguir. Si hemos nacido de nuevo, si hemos sido regenerados en Cristo, si ahora Cristo está en nosotros, ya no vivimos así. Y él termina diciendo, porque ustedes no han aprendido de Cristo o no han aprendido a Cristo de esta manera. Ya esa no es la vida que vivimos. ¿Qué significa conversión? ¿Por qué decimos que los cristianos nos hemos convertido? Porque a veces solo miramos en lo que nos hemos convertido y no miramos de qué nos hemos convertido. Y al perder esta referencia de la vista, perdemos el concepto de la conversión. Antes éramos enemigos de Dios, dice Pablo, en otros pasajes, en otras cartas. Le hacíamos el juego al diablo. Vivíamos bajo su influencia y control. Íbamos camino al infierno. Y aquí dice, andábamos en toda clase de impureza. Pero la conversión implica una transformación. Cuando una oruga sale del capullo convertido en una mariposa, ya nunca más se arrastra por el fango. Ahora vuela. Y cuando un cristiano se ha convertido a Cristo y ha aprendido a Cristo y ha tenido un encuentro transformador con Jesucristo, ya no anda más en la vanidad de la mente, ni en las impurezas del mundo, ni haciéndole juego a Satanás. Eso es lo que implica la conversión. Y es una verdad clara en la palabra, amados hermanos. Demos un vistazo al Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36. Dice el profeta,
Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Está repitiendo el profeta Ezequiel las palabras que Jehová le dio para que le dijera al pueblo. Es Jehová quien está hablando. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Cuando nos entregamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos sellados y bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra santificación en nuestra vida para que podamos considerar y obedecer cuidadosamente los mandamientos y las ordenanzas de Dios. En segundo lugar, la santificación es uno de los resultados de la salvación porque fue uno de los propósitos con los cuales Dios nos escogió en Cristo. Y esto es uno de mis desacuerdos con las personas que sobreenfatizan la doctrina de la elección. Una doctrina que está en la palabra, que se enseña, que es clara. Fuimos escogidos en Cristo para salvación y para santificación. Y eso es uno de mis desacuerdos porque ellos enfatizan mucho la salvación, pero se olvidan de que también fuimos elegidos para santificación. Efesios capítulo 1. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro 1, por citar solo 2 pasajes. A los expatriados de la dispersión, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Dios siempre tuvo el propósito de que tú y yo fuéramos santos. No vestidos de blanco, no en apariencia, de verdad, en conducta. Ese es el llamado de Dios a nuestra vida. Nos salvó para que experimentáramos un proceso de nuevo nacimiento, regeneración y conversión, de verdad. La segunda enseñanza que veo en este pasaje es que la santificación es un proceso de crecimiento espiritual. Es un proceso. Es parte de nuestro crecimiento espiritual. Nadie puede crecer espiritualmente si sigue tropezando y coqueteando y deleitándose en el pecado. No hay evidencia de salvación cuando no hay evidencia de santificación. Efesios dice que fuimos salvos por la fe para que viviéramos en las obras que Jesucristo preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Por tanto, es un proceso de crecimiento espiritual. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Sean renovados en el espíritu de la mente y vístanse del hombre nuevo. Por tanto, 2 verdades importantes. La santificación no es instantánea, es un proceso. Y la santificación no es espontánea. Requiere esfuerzo intencional y propósito de limpiarnos para la gloria de Dios. No va a ocurrir de manera automática. Nadie piense que el día que dijo creo en Cristo, ya su vida cambió por completo y ya está honrando a Dios en todas las áreas de su vida. Nadie crea que el día que se bautizó ya el agua le arrastró todos los pecados. Nadie crea que al asistir a la iglesia automáticamente ya salimos de aquí santificados. Es un proceso en el que intencionalmente tenemos que aplicarnos la palabra de Dios a nuestra vida. El obispo y teólogo anglicano del siglo XIX, Juan Carlos Riley, escribió un libro que es un clásico de la literatura cristiana. Se titula Santidad. Y él dice en este libro: la santificación es el trabajo espiritual interno e invisible que el Espíritu Santo realiza en el hombre nacido de nuevo. A diferencia de la justificación, que es instantánea y perfecta porque depende de los méritos de Cristo, la santificación es un proceso gradual que implica un crecimiento constante del creyente en hábitos santos y en una guerra espiritual activa y diaria contra Satanás y contra la carne. De eso hablábamos el domingo pasado. Somos tentados cada día, vivimos una lucha espiritual, pero nosotros necesitamos crear hábitos santos y vivir activamente este proceso de santificación. Y en estos versos del 21 al 24, Pablo está dando un proceso de 3 etapas claras. Sácate el hombre viejo, renueva tu mente y vístete como un hombre nuevo. Es sencillo, ¿verdad?
pero a la vez qué desafiante, qué exigente y qué profundo. Quítate el hombre viejo, renueva tu mente y vístete como un hombre nuevo. Vístete como un hombre nuevo. ¿Cómo se renueva la mente? Y Pablo continuamente estuvo llamándonos a renovar la mente, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Le dijo a los romanos, ¿por qué cuando cambiamos nuestra mentalidad, nuestros valores, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestros principios, con la palabra de Dios, cambia nuestra conducta? Bueno, muy sencillo, porque el cerebro es el laboratorio donde se incuban nuestros actos. Todo lo que nosotros hacemos, todas las decisiones que tomamos, todas las conductas que asumimos, antes las pensamos, las valoramos, las evaluamos, las decidimos. Y si usted decide conforme a la sabiduría del mundo, usted no va a vivir en santidad. Pero si usted decide conforme a la sabiduría de Dios que está en su palabra, usted va a ser transformado como un hombre nuevo. Porque la palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos restaura, es la que nos guía, es la que nos enseña la verdad de Dios. Renueva tu mente por medio de la palabra. Vamos a hablar un poquito más en el tercer punto, la parte práctica, pero es importante que entendamos esto. Pablo enseña en todas sus cartas, casi todas, el proceso de crecimiento y desafía a los creyentes a crecer espiritualmente. Las cartas de Pablo se dividen en dos partes, una primera que es doctrinal o teológica y una segunda que es conductual y práctica. ¿Cómo pones en práctica lo que te estoy enseñando? Pablo escribe a los Corintios 2 cartas. La primera fue una carta durísima, donde los confronta por todo su pecado, los llama a disciplina, les amonesta y les confronta, pero los corintios cambiaron su actitud. Entonces, cuando Pablo está escribiendo la segunda carta, el tono cambia. Y la conducta de ellos que se refleja en la carta es diferente. Había un montón de carnales rechazando la autoridad apostólica de Pablo, pero había muchos que estaban entendiendo que la filosofía griega, que la mentalidad grecorromana, que lo que para ellos era grandeza, para Dios era necedad. Y necesitaban renovarse y transformarse. Así que en la segunda carta Pablo habla de diversas maneras sobre la necesidad de atravesar por este proceso de renovación por medio de la palabra. En el verso 3:18 le dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados. Es un proceso. Es un proceso de transformación y de crecimiento. Es un proceso espiritual. En el 4:16 dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Proceso de crecimiento y renovación de día en día. Y en el 5:17, todos lo conocemos, lo puedes repetir conmigo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Un proceso de renovación. Ahora estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo tu vida, todo, tú, todo yo, somos hechos nuevos. Y eso es importante que lo entendamos porque es un proceso. Es un proceso. El que perfeccionó, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Pablo también a los filipenses. Nosotros necesitamos entender eso. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Tenemos que seguir buscando la santificación que viene de Dios, mis amados hermanos. Y esto llega a nuestra vida por medio de la palabra. Si después de un día de trabajo en el campo o en el patio, estamos sucios de sudor y tierra, nos exponemos a la limpieza y purificación que brindan el agua, el jabón y el champú. Si tenemos una neumonía porque agarramos una infección, nos exponemos al efecto antimicrobiano de los antibióticos. Si tenemos déficit de vitamina D, nos exponemos a la acción al sol para recibir la acción estimulante de los rayos ultravioletas. Si estamos luchando con el pecado, si queremos santificarnos, si queremos honrar a Dios con vidas limpias, necesitamos exponernos a la obra transformadora y santificadora de la palabra de Dios en nosotros. No es la religiosidad,
no es el ritualismo lo que nos va a transformar. Es la palabra de Dios, que es la que penetra como una espada de dos filos, que es la que redarguye, reprende, instruye y amonesta. Y esto es lo que Pablo nos dice también en este pasaje. La santificación requiere la obediencia a la palabra de Dios. Es la que transforma nuestra mente, pero es la que nos da las direcciones exactas de cómo vivir y cómo actuar. En la palabra de Dios encontramos orientación para vivir como Dios manda, como Dios quiere y espera de nosotros. Fíjense lo que dicen los versos del 25 al 32 y miren las tres etapas que Pablo está diciendo aquí. Quitarse el viejo yo, ponerse el nuevo yo, renovar la mente, ¿verdad? Quitarse el viejo yo, renovar la mente, ponerse el nuevo yo. Desechando la mentira, quitarse el viejo yo, porque somos miembros los unos de los otros, renueva tu mente con este concepto, hablar verdad cada uno con su prójimo. Airaos, pero no pequéis, quítate el viejo yo. ¿Por qué? Porque no podemos dar lugar al diablo. Por tanto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Resuelve tu problema. Quitarse el viejo yo. El que hurtaba no hurte más. Renueva tu mente con el concepto de la Biblia para que tenga que compartir con el que padece necesidad trabajando. Eso es lo que hace el nuevo hombre. Quítate el viejo yo. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. ¿Cómo me pongo el nuevo yo? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cómo renuevo mi mente? Porque no puedo contristar al Espíritu Santo. Esa es la doctrina que necesito entender. Cuando peco, cuando daño a mi hermano, cuando violo la palabra, estoy contristando el Espíritu Santo que tengo dentro de mí. Por último dice Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítate el viejo hombre. Ponte el nuevo. Antes ser benignos unos con otros y misericordiosos. Transformando tu mente, recordando cómo Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Si miras la carta a los Colosenses, vas a ver que Pablo les escribe a ellos una carta muy similar a la de Efesios. Y también habla un proceso como este. Quítate el viejo yo. Cambia tu mente con la verdad de la palabra de Dios, con la enseñanza profunda que viene de Dios, para que puedas vivir como Dios quiere que tú vivas y te puedas santificar. Este es un proceso importante. Uno de los textos que se relacionan con esto y que a mí más me gusta, y a mi esposa también, porque la carta a Santiago es su libro favorito de la Biblia, es el capítulo 1, los versos del 21 al 25. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, Pablo está diciendo a los efesios que hay que poner en práctica este proceso por medio de la obediencia a la palabra. Y Santiago está diciendo aquí lo mismo. Santiago está diciendo que solo va a haber cambio, santificación y bendición si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios y nos exponemos al efecto de la palabra de Dios. Hay tres ideas básicas aquí en el texto de Santiago también. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada. Hay que recibir con humildad la palabra. Hay que ser humildes para someterse a la autoridad de la palabra. Hay que ser humildes para reconocer que Dios es más sabio que nosotros y que la sabiduría que hay en la palabra de Dios es más importante que todos los títulos y que todos los estudios que nosotros podamos tener. He debatido mucho sobre crianza y educación de los hijos. Algunos que se aferran a la nueva escuela psicológica y pedagógica de educación de los hijos rechazan lo que dice la Biblia sobre corregir a nuestros hijos, disciplinarlos, educarlos, moldear su carácter, enseñarles la palabra de Dios.
tenemos que recibir con humildad la palabra implantada. Pablo amonesta diciendo, no levanten fortalezas contra la palabra de Dios. Sometan vuestro entendimiento, sometan toda su filosofía a la palabra de Dios. Los corintios se creían más inteligentes que nadie porque eran la meca de Grecia económicamente y también filosófica. Pero eran los más corruptos y los que llegaron a la iglesia de Corinto estaban arrastrando con ellos todas estas mentalidades, todos estos valores, todos estos conceptos. Y Pablo le dice, transfórmense, tumben, derriben toda fortaleza que están levantando contra la palabra de Dios y sométanse a la obediencia de la palabra de Dios. Y a veces yo oigo hermanos diciendo, no, porque eso es cultural, no, porque eso es un extremo, no, porque eso es imposible de cumplir. Hermano, derriba tu fortaleza, sométete a la palabra de Dios. En segundo lugar dice, porque si alguien es oidor de la palabra y no la hace, es semejante a un hombre que mira su rostro en el espejo y después se va. Hermano, imagínense que nos levantamos por la mañana, vamos al baño, nos miramos en el espejo y vemos los tres osos. Ojeroso, lagañoso y mocoso. Pero decimos, total, si todo el mundo se levanta igual que yo, ¿qué tanto lío? Y nos vamos a trabajar y salimos a la calle así. ¿Usted hace eso? ¿Se le ocurriría a usted hacer eso? Pero muchos cristianos hacen eso cuando se miran en el espejo de la palabra de Dios. Por eso dice Santiago, el hombre que se mira en el espejo y se va. El espejo de la palabra y se va, siendo un oidor olvidadizo y no hacedor de la palabra. Venimos al culto, escuchamos la palabra, pero no tomamos ninguna decisión. Vamos y leemos la Biblia y a veces la leemos corriendo y no tomamos ninguna decisión. Y la palabra no va transformándonos porque nosotros hacemos resistencia a la obra de la palabra en nuestra vida. Cuando te mires en el espejo de la palabra, deja que el Espíritu Santo trate contigo y te transforme y te cambie. Dice el verso 25, pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y permanece en ella. Interesantísima la frase, mirar atentamente. Toda una palabra en el griego, solamente una palabra en el griego, parakipto. Parakipto significa inspeccionar de cerca. Inspeccionar de cerca. Se refiere a la labor que hacía un perito examinando pruebas para un juicio, para un crimen. El término está compuesto de dos palabras que significa doblarse hacia adelante. Significa agacharse hacia el suelo. ¿Verdad? Cuando encuentras ahí una prueba, una evidencia, cuando encuentras algo importante para resolver el caso. Necesitamos mirar atentamente, hermano. Investigar en la palabra. El término también se traduce como un examen minucioso, escrutinio detallado, búsqueda diligente. Este término se usa también cuando Pedro y María Magdalena entraron a la tumba a examinar y mirar y rebuscar para comprobar que Cristo había resucitado. Se aseguraron de que el cuerpo no estaba ahí. Cuando vayas a la Biblia, hermano, no vayas de corretaje. En primer lugar, ve a la Biblia cada día. Mirar atentamente implica que le vas a dedicar tiempo y esfuerzo a la palabra de Dios. Mirar a la Biblia atentamente implica que cuando esté el culto andando y el predicador esté predicando, no vas a estar por los pasillos, ni allá en la puerta al frente, ni conversando con los maestros de niños, ni hablando con alguien de fútbol. Vas a venir a exponerte a la palabra de Dios durante el culto. Implica que vas a dedicar tiempo cada día a la palabra. Mirar atentamente implica eso, como hicieron Pedro y María Magdalena, como hace un detective, como hace un criminalista. Mirar atentamente, escudriñar la palabra. Únicamente así vas a poder exponerte a la obra santificadora de Dios en tu vida. Ya estoy concluyendo, amados hermanos. 3 ideas claras en este pasaje de Pablo a los Efesios. La santificación es uno de los propósitos importantes de Dios al salvarnos. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos y santos. Y también siervos, dice Pablo a los romanos, las 3 cosas. La santificación es un proceso de crecimiento espiritual que implica 3 etapas básicas según Pablo a los Efesios. Sácate lo viejo, renueva tu mente,
Vístete del nuevo hombre. La santificación requiere obediencia a la palabra de Dios. No que seamos oidores olvidadizos. No que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios y nos vayamos como estamos. No que levantemos fortalezas y pretextos y justificaciones para no someternos humildemente a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Únicamente así vamos a obtener victoria contra el pecado diario. Nos vamos fortaleciendo, vamos echando raíces. Yo me crié en El Cotorro, en un barrio que se llama Lotería. Y que aquí los meleneros están orgullosos de su barrio. Los cotorreños también estamos orgullosos de Las Delicias, donde vivía Pupi, ¿verdad? O de Lotería, donde me crié yo. Y allí, cuando yo me mudé, aquel barrio era todo un jardín. Pero justo frente al edificio al lado del mío había un framboyán. Framboyán grande. Las raíces estaban levantando las aceras y estaban levantando el parqueo del edificio. Cuando pasó un ciclón por La Habana, todos los demás árboles se cayeron. Muchas matas de coco, muchas matas de mango que había detrás de mi edificio. Pero el framboyán estaba allí, firme. Cayeron algunas ramitas, pero su tronco, sus raíces y sus ramas gruesas permanecieron allí. Se había fortalecido, había echado raíces, estaba firmemente anclado al suelo. Hermano, cuando Satanás te ataque, cuando te soplen vientos en contra, cuando enfrentes pruebas duras, tú vas a mantenerte firme si has echado raíces en la roca que es Jesucristo. Si te has fortalecido en la verdad de la palabra de Dios. Si tú conoces la verdad y Satanás no puede engañarte. Cuando venga la tormenta de prueba que va a llegar a la vida de cada uno de nosotros, tú vas a permanecer firme si estás sólido en la palabra de Dios. Recuerda, mi hermano, dos verdades importantes. Tenemos que desintoxicar nuestra mente de todos los valores y conceptos y enseñanzas del mundo con las que llegamos a Cristo. Ninguno de nosotros llegó a Cristo con el disco duro en blanco. Todos necesitamos resetear nuestro disco duro y llenarlo con la palabra de Dios. Ir transformando nuestra mentalidad de día en día. Lo segundo, hermanos, recuerda, necesitamos recordar que vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. La misma palabra que el Espíritu Santo usa para santificarnos, Dios la va a usar el día del juicio para juzgarnos. Necesitamos que la palabra obre a favor de nosotros antes del encuentro con Cristo en la eternidad, porque entonces la palabra va a juzgarnos a nosotros. Juan dice en su Evangelio capítulo 12, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Esto está diciendo Jesús y Juan lo recoge en su Evangelio. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el juicio final. Y necesitamos tener eso en mente. Necesitamos exponernos ahora a la palabra, mirarla atentamente, dedicarle tiempo y ser humildes para obedecerla. Dejar que nos transforme, que nos limpie de pecado, sacar de nuestra vida lo que no honra a Dios, añadir a nuestra vida lo que Dios quiere. Sacar el viejo hombre y convertirnos en el nuevo hombre que va a crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios siempre va a hacer su parte. Pero tú necesitas desarrollar, yo necesito desarrollar los hábitos espirituales con la palabra de Dios para que vayamos atravesando el proceso de transformación, santificación y crecimiento para el cual Dios nos salvó. Que Dios nos ayude a todos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Señor, nosotros rogamos bendición para tu iglesia. Y rogamos que tú nos des la capacidad, Señor, de resistir firmemente, de mirar atentamente a tu palabra, de profundizar en ella, de ponerla en práctica, para ser transformados a tu imagen, Señor. Ayúdanos cada día. Danos fuerzas, danos sabiduría, la unción de tu Espíritu. Y bendice a tu iglesia que aquí se reúne. En el nombre de Cristo.
Amén. Señor les bendiga, mis amados hermanos. Con tu voz mi tempestad tú calmaste. Con tu voz la oscuridad huirá. Por tu poder puedo sentir tu presencia. Por tu poder mis ojos vuelven a ver, mi corazón cree que no hay imposibles para Dios, no hay montaña que Él no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió, no hay imposibles para Dios. Con tu voz restauras toda mi alma, y con tu voz revives sueños en mí. Por tu poder puedo sentir tu presencia. Por tu poder mis ojos vuelven a ver, mi corazón cree que no hay imposibles para Dios, no hay montaña que Él no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió, no hay imposibles para Dios, no hay imposibles para Dios. Toda muralla Él ya derribó. Gloria a aquel que el mar abrió, no hay imposibles para Dios. Sé que veré su gran poder, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Sé que veré su gran poder, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Sé que veré su gran poder, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder, no hay imposibles para Dios, no hay montaña que no moverá. Gloria a aquel que el mar abrió, no hay imposibles para Dios, no hay imposibles para Dios. Toda muralla Él ya derribó. Gloria a aquel que el mar abrió, no hay imposibles para Dios. Sé que veré su gran poder, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Sé que veré su gran poder, no hay poder como el poder de Cristo. Creemos hoy, llenos de fe, que no hay poder como el poder de Cristo. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. A ustedes que nos visitan, gracias por estar aquí.
Pero sobre todas las cosas, qué bueno es que juntos podemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la mayor bendición que podemos experimentar. Así que una vez más, bienvenido. Rapidito, tengo unos anuncios. Dios mediante, del 27 al 31 de julio, nuestros jóvenes estarán yendo a un campamento en Sarasota. Y un gran parte de la iglesia también irá dentro del staff. Maestros, predicadores, músicos, hermanos del audio, consejeros. Así que por favor, una manera de poder cooperar con este campamento es esto. Hemos vendido algunos almuerzos también. Lo cierto es que agradecemos a todos aquellos que han ayudado en este levantamiento de fondos para este campamento. Y no dejemos de orar por este retiro, para que sea de bendición para los muchachos, para la familia y para la iglesia. Esta semana estaremos el viernes teniendo nuestro culto de niños, culto de jóvenes y culto de oración para adultos a las 8 de la noche. Un programa para toda la familia, así que están invitados. Y el domingo, 10 de la mañana, clases bíblicas. Y después a las 11 de la mañana estaremos realizando un culto similar a este, donde juntos alabaremos a Dios, predicaremos su palabra y podremos disfrutar también de la coinonía unos con otros. Esperemos que hoy sea un día de bendición. Más allá si gana Argentina o España, déjeme decirle, está muy bueno que a usted le guste el fútbol, pero lo más importante, ¿sabe qué cosa es? Que somos hijos de Dios. Gane el que gane, ya nosotros ganamos. Somos más que vencedores, ¿sí o no? Así que salgamos de aquí henchidos de ese deseo de predicar el evangelio, de cumplir la gran comisión y de impactar a otros con el testimonio de Cristo a través de nuestra vida. Así que de esta manera nos pondremos en pie para terminar en oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser hijos tuyos y de servirte. En tus manos ponemos todos nuestros planes, nuestra vida, oh Dios. Ayúdanos a vivir en santidad para ti, como vimos en el sermón. Ayúdanos, Señor, a servirte con excelencia como tú lo mereces. Ayúdanos a impactar a este mundo para ti a través de nuestras vidas. Ayúdanos a predicar tu evangelio, que es el que transforma los corazones de aquellos que no te conocen. Guíanos, bendícenos, sé con el campamento que se avecina de jóvenes, sé con el meeting que vamos a tener ahora, Señor, dirígelo tú también. En fin, te pedimos que tú nos bendigas, que nos ayudes, que nos dirijas hacia nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.